Bien, Dios les bendiga esta mañana, mis amados hermanos. Por favor, podría confirmar el audio si se escucha bien para que comencemos la clase. Ok, perfecto. Vamos a hacer una oración entonces para que avancemos en este curso de consejería. Padre, esta mañana te damos las gracias, infinitas gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos concedes de podernos, Señor, reunir en esta hora, en este momento, para poder estudiar aún más de tu palabra. Queremos tu dirección, tu iluminación, tu inteligencia y sabiduría. Espíritu Santo de Dios, ruego que tomes el control de todos nosotros en este momento, a partir de este instante, Señor. Gracias por tu infinita ayuda que siempre está incondicionalmente con nosotros. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 3 de las técnicas de la consejería cristiana y vamos a empezar a ver un ejemplo que es bíblico, lo que el consejero debe hacer cuando alguien necesita ayuda. Vamos a ver, en la Biblia podemos encontrar algunos de los métodos básicos y efectivos. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo de Job, un hombre que tenía una buena relación con Dios, rico, padre de una familia grande, famoso y respetado, pero con una serie de tensiones que vinieron a su vida en un corto tiempo. Primero, perdió todas sus posesiones. Segundo, sus hijos y nietos murieron en una tormenta. Tercero, tuvo dificultades con su esposa. Y cuarto, perdió sus riquezas y posición. ¿Verdad? Yo creo que el número cuarto debiera de ser, perdió la salud porque se enfrentó a una de las peores enfermedades de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros que el caso de Job era un caso eminentemente particular. Tratar el caso de este hombre en cuanto a la consejería sería un desafío totalmente complicado, pero vamos avanzando. Tres hombres trataron de ayudarlo, pero no tuvieron éxito. Entonces apareció un hombre llamado Eliú, ¿verdad? Que eso está en el libro de Job, capítulo 32. Eliú escuchó, ese es el primer paso, saber escuchar. El escuchar es una de las técnicas más importantes y olvidadas en consejería. Cuando el consejero escucha, como lo hizo Eliú, el aconsejado tendrá la oportunidad de expresar sus sentimientos, lo cual le ayudará a sentirse mejor y, asimismo, dará información valiosa que puede ayudar en el proceso de consejería. Escuchar cuidadosamente incluye una concentración alerta, evitando demostrar que lo que nos están diciendo nos impresiona. Un movimiento de cabeza ocasional, una sonrisa o hacer preguntas generales, tales como ¿qué pasó? ¿Cómo se sintió acerca de eso? Pueden ayudar al aconsejado a continuar hablando acerca del problema. Ahora, una de las cosas que tenemos que evitar cuando estamos en consejería, y puedo decirle que sería un acto o un paso vital, sería no utilizar el teléfono mientras se está en consejería. En ese momento el teléfono debe de estar en modo avión para que no interfiera la comunicación o el vaciado de todo lo que contiene el aconsejado. Hay casos tan delicados y tan confidenciales en donde el aconsejado y el consejero van a entrar a una ¿qué? A una esfera
muy delicada. El aconsejado va a abrir su corazón, va a sacar todo lo que está oculto en él. Entonces, por lo tanto, el consejero no debe de tener en su mano un teléfono. No debe estarle escribiéndole a nadie. Amén. No, es más, no realmente debe de ser explícitamente en un acto de consejería. Cuando está escuchando usted a alguien, cuando usted está platicando con alguien, su teléfono debe de estar inmovilizado. O sea, no debe estarlo utilizando por respeto a aquella persona que se está acercando a usted para poderle comentar sus problemas. Entonces, el saber escuchar es muy importante. Otra cosa importante es que cuando se está escuchando a alguien, y esto lo voy a decir porque si usted hace su proyecto, porque lo voy a dejar opcional, quiero ver la creatividad del alumno, quiero ver la disponibilidad del alumno. Si usted hace su proyecto de consejería de forma física, el consejero debe de tener a la mano, por decir así, debe tener a la mano hoja y lápiz. ¿Para qué? Para ir anotando todas aquellas cosas importantes que están resaltando en todo lo que el aconsejado está hablando, ¿ok? Entonces es importante ir creando un perfil del caso que usted está tratando. Puede ser cualquier caso. Yo quisiera que los alumnos todos hicieran la consejería de forma física, porque allí van a explicar cuál fue la metodología que usaron, cuál fue los pasos que se dieron, con quién o qué caso trataron. Vamos a obviar el nombre de la persona porque eso debe de ser top secret. Entonces, pero ¿qué caso fue el que trataron? Si fue un caso de trauma posparto, si fue un caso de trauma post violación sexual, un caso de divorcio, un caso de drogadicción, un caso de alcoholismo. Hay tantos casos que generan estos problemas emocionales y que se necesita de la consejería puntual para poder hacer revertir muchas cosas que dañan, amén, dañan la mente y el espíritu de las personas. Es muy importante que el alumno, que usted vaya pensando con quién puede hacer su proyecto. Yo no le estoy pidiendo una demostración profesional de consejería, porque aquí todos somos participantes. Entonces es importante, mis amados hermanos, que cuando usted está escuchando, usted está en la consejería, tenga una libreta y una pluma para ir anotando todos los datos relevantes que estará mencionando el aconsejado. Obviamente, correctamente, obviamente esa libreta debe de ser también privada. Esa libreta debe de ser privada. No debe de estar a disposición de nadie, porque eso es como que usted esté guardando la hoja de vida privada de una persona. ¿Ok? Entonces eso le va a servir a usted para tratar ese caso. Usted después analiza todo lo que apuntó y ya crea un perfil del caso que tiene. Y en la segunda sesión, ¿verdad? Que yo aconsejo que en la primera sesión sea donde sea la parte introductoria, la parte preparativa. Amén. Y dejar que el aconsejado empiece a hablar. Usted va haciendo sus notas
y luego en la segunda sesión, ¿verdad? En la segunda sesión, usted ya tiene un panorama general de lo que está tratando, ya puede formular preguntas, pero no son preguntas cauciosas, no son preguntas que van a generar inconformidad ni van a generar desconfianza. Son preguntas siempre en base a lo que usted está queriendo aportarle al aconsejado. Hay que tener mucho cuidado en esto. Si hay alguien que no lo puede hacer de forma física, pues por no tiene el candidato, no tiene a quién darle consejería, entonces deberá hacerlo en forma, ¿cómo le digo? Como una propuesta, ¿verdad? Por ejemplo, usted hace un informe, bueno, yo trataría el caso de una mujer que perdió su esposo en un accidente de tránsito, trataría el caso de esta manera, ¿ok? Prepararía el ambiente de esta manera. La otra vez creo que di unos pasos. Usted siempre vea la clase. Cuando alguien me pregunta a mí, pastor, no, es seña que no vio la clase. A mí no, yo no recuerdo casi todo lo que dije en una clase, pero ahí está grabada. Entonces, ahí usted se puede acercar a la clase para que tome elementos, porque el profesor va dando directrices y eso debe de irlo usted nutriendo para crear su caso. En caso que no tenga alguien que quiera ser aconsejado, pueda ser aconsejado, usted lo va a hacer en forma de propuesta. ¿Cómo trataría un caso así? Por pérdida de un ser querido. Entonces, ¿cómo lo trataría? ¿Qué haría primero? ¿Qué haría después? Todo eso, ¿verdad? Eso es lo que usted debe de ir ya concretizando, porque el hecho de que les quité los exámenes, usted se da cuenta, yo les quité los exámenes, yo quiero que ustedes se concentren en el proyecto, porque el proyecto le va a ayudar toda su vida. El proyecto le va a ayudar toda su vida. Les quité los exámenes, les quité las tareas para que se concentren en hacer un proyecto muy bueno. Entonces, esas habilidades que usted va a tomar en el proyecto, eso va a quedar con usted. Amén. Eso es lo que va a quedar con usted para hacer luz a otros. Amén. Para hacer luz a otros. El ejemplo de Eliú es que escuchó. Amén. Escuchó. Entonces, nosotros mire, cuando nosotros nos preparamos, la gente se acerca. Yo recibo un montón de gente, por teléfono, por WhatsApp, por llamada, por todo. Yo recibo un montón de gente y escucho y he aprendido a escuchar los problemas de muchas personas y incluso he atendido 2 casos de inminente suicidio. He atendido 2 casos, eso no ha sido fácil. Entonces es importante saber escuchar y es importante tener controlado su teléfono celular. Repito, en el momento que usted va a hacer consejería, que obviamente cuando usted cita a la persona, usted debe preparar su ambiente, amén, en un lugar neutro, en un lugar que no esté molestando a nadie, ni el perro, ni la gallina, ni los guirros, ni nadie. Ahí perdone las palabras, pero o sea, debe ser un lugar neutro para que pueda haber una sincronización entre el aconsejado y el consejero. Esto ayudará a empoderarse del problema y así usted podrá aportarle algunas cosas al aconsejado. Segundo paso, Eliú entendió. Job debió sentirse frustrado ya que nadie parecía entenderlo. Eliú entendió que nadie había contestado las preguntas de Job. Si usted realmente quiere entender a otra persona, trate de imaginarse cómo se ve el problema desde la perspectiva de esa persona. Ejemplo, ¿cómo aconsejaría a un diácono cuya esposa se ha suicidado?
plantémonos en esa posición. ¿Ah? Plantémonos en esa posición. Para entenderlo realmente, usted debe preguntarse, ¿cómo me sentiría yo si mi cónyuge se suicidara? O sea, este es una simple planteamiento retórico. Ahora, yo le digo una cosa. ¿Quién le hace consejería a un pastor? ¿Quién le hace consejería a un pastor? Cuántas cosas oprimen la vida de un pastor y nadie las entiende? Al pastor solo se le carga. Le estoy poniendo un ejemplito. ¿Ah? Ya le doy la oportunidad. Al pastor se le carga. Al pastor se le exige. Al pastor se le demanda. Al pastor se le pide que toda la vida ande positivo y sonriente. ¿Quién entiende? ¿Quién le pregunta a un pastor, pastor, venga, tomémonos un café, no hablemos de mí, ni hablemos de Dios, hablemos de usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cuáles son aquellas cosas que le dan temor? Eso le aseguro que cuando alguien entiende los problemas de un simple ejemplo de un pastor, no digamos de un diácono, ayudará a llevarle las cargas al hombre de Dios. Entonces la hermana Carolina quiere opinar. Es su tiempo. Buenos días, hermano. Ajá. Ujú, 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 ujú. Mm, un velo. Ujú. Amén. Ujú, amén, así es. Amén. Amén. Em, gracias, hermana. Fíjese que siempre hay ovejas que están cerca del pastor. Y les pregunto, ¿usted cree que es saludable que un pastor am, descargue su corazón en determinada oveja? ¿Usted cree que sea saludable? Porque es cierto, Dios
Yo le voy a hablar por experiencia personal. Cuando el Señor lo visita a uno, todas las cargas se hacen humo. Pero sí es importante y saludable que una oveja o varias ovejas conozcan la interioridad de su pastor. ¿Qué son aquellas cosas a las cuales él les teme? ¿Qué son aquellas cosas con las cuales él lucha? ¿Y qué son? Mire, esto es lo peor. ¿Qué son aquellas cosas a las cuales le deprimen? Es importante que una oveja conozca a su pastor. Ahora, lo que usted dijo, hermana Carolina, es muy real. Hay ovejas que le tienen miedo al pastor. Y hay pastores que no dan ese espacio para que la oveja se acerque. Normalmente es así, pero siempre una que otra, como decía usted, que tiene más sabiduría, también más madurez espiritual, se acercan. Ahora, en términos generales, el pastor siempre se la juega solo. Existen otros pastores que también le dan consejería, pero es raro encontrar en un ministerio, le estoy hablando del concilio en el que yo estoy, es raro que alguien se me a mí, le voy a hablar de mí, ¿va? No le voy a hablar de nada que esté en la web. Es raro que alguien de mi concilio se me acerque a mí y me diga, Moisés, ¿cómo la estás haciendo tú allá? ¿Ah? Porque normalmente al pastor solo se le exige rendimiento. Y eso es bueno, yo lo veo como algo injusto, lo veo como un atropellamiento a la obra de un pastor, porque antes de pedirle rendimiento y resultado, es necesario acercársele y preguntarle cómo estás haciendo para comer, cómo haces para vestirte, cómo haces para movilizarte, cómo haces para enfrentar las dificultades. O sea, eso es entender el problema de alguien. ¿Ah? Entonces, cuando usted conoce el perfil de esa persona, cómo está haciendo, entonces va a entender a esa persona. Y generalmente vivimos en una sociedad que no nos entiende. Saquemos el tema del pastorado. Vivimos en una sociedad no entendible. ¿Ah? Cuando alguien pone excusa de algo que no pudo hacer, normalmente se lleva una reprensión o un pachotón. Cuando alguien pide un consejo o cuando alguien dice, mire que esto ha estado pasando esto, ¿qué le dicen? Nah, hombre, usted ya no debiera estar pasando esas cosas. No, discúlpeme. Estamos en una sociedad que tiene terribles problemas de educación, terribles problemas de formación académica y terribles problemas de personalidad. En muchas ocasiones en la iglesia del Señor, fue lo primero que me di cuenta cuando yo me convertí a Cristo. Cuando yo me convertí al Señor, yo encontré en la iglesia el mundo tan extraordinario que quería encontrar, pero me di cuenta rápidamente que ese mundo era imperfecto. Y tuve serios problemas porque muchos no me entendieron y total, tuve que salir de allí. Entonces, nosotros estamos preparándonos para ser una generación que haga diferencia. ¿Cuántas veces una oveja se acerca a su pastor? Porque esta es la relación más directa de consejería y más común. ¿Cuántas veces se acerca a su pastor para pedirle, para expresarle algo y que él pueda entenderla? Y muchas veces este pastor le sale, si más problemas tengo yo, hermana. Y mira, aquí estoy, ve. Eso es una jactancia burda. Porque uno está puesto para atender las debilidades de las personas, para hacer luz. Cuando la Biblia dice que seamos luz, está hablando de esto. La luz es para iluminar. Entonces, es cierto que tenemos penumbras, que tenemos problemas, pero Dios nos ha dado un plus extra para ser guía de otros.
para ayudarle a otros a comprender algunas cosas, a superar problemas, a salir adelante, a salir de baches emocionales, psicológicos, espirituales, para poder superar dificultades que se presentan en la vida. Eliú escuchó a Job, Eliú entendió a Job, que es uno de los pasos importantes para comprender la situación de una persona. Si hay alguien que no nos entienda, esa es una pena. Esa es una pena, que le den un puertazo a la gente, ¿no? O sea, eso es una realidad, y yo por eso yo le digo y le he venido diciendo en este instituto: aproveche lo que se le está dando aquí. Aprovéchelo al 100%, aprovéchelo. ¿Por qué? Porque si usted cambia, cambiarán los que están cerca de usted. Si usted se prepara a ese efecto, pues abarcará a los que están cerca de usted. Otra estrategia que usó Eliú fue darle seguridad a Job. Y le dice en el texto: yo soy como tú, dijo Eliú a Job. También soy un ser humano y tengo problemas. No estoy aquí para juzgarte. Es importante darle seguridad al aconsejado, haciéndole sentir que será amado y aceptado aun cuando tenga problemas o hubiere pecado, que aquí es otro tema delicado. Recordemos que Jesús vino al mundo porque nos amó aún siendo nosotros pecadores, como dice Romanos 5:8, que Jesús murió por los pecadores, murió por nosotros los pecadores. Ahora, ¿cuán importante es darle seguridad a la persona? Pero ¿cómo le damos seguridad si no lo entendemos? ¿Cómo le damos seguridad si no sabemos escucharle sus problemas? Le daremos seguridad cuando ponemos atención a su problema. Le daremos seguridad cuando entendamos su situación. Cuando alguien le dice a uno comúnmente: mire, hermano, yo estoy pasando serias dificultades económicas, solo hago un tiempo de comida, este par de zapatos que ando ya tienen casi años, no tengo yo cómo salir adelante, estoy tremendamente acabado. Es allí donde nosotros tenemos que ponernos en ese nivel de esa persona y decirle: mire, hermano, yo entiendo su situación. También yo pasé por ahí. También yo sufrí esa situación terrible. Usted también lloró, yo también he llorado. Usted se ha sentido afligido, solo, desesperado, también yo. Pero créame, hermano, hay alguien que nos puede ayudar a salir adelante y se llama Jesucristo. Entonces, ahí empezamos a darle seguridad. Y esa persona empieza a entender que con quien está hablando pasó por esa situación, se muestra empático con su problema y al mismo tiempo se da cuenta que le puede ayudar a salir adelante. Y van a haber momentos que el consejero va a tener que sacarse algo de la bolsa. No solo palabras, no solo apuntes, va a haber momentos que le va a tener que tocar, hermano, actuar, ¿verdad? No solo palabras, sino que también con hechos. No todo el tiempo, pero sí va a haber un momento específico según su caso que esté tratando, y verá usted aquella gran satisfacción que va a sentir de poder aportarle a alguien a superar su problema. Necesitamos dar seguridad. Necesitamos ser esas personas con las cuales Dios puede obrar para rescatar a otros. Para rescatar a otros. Nosotros nunca debemos usar nuestras experiencias pasadas para estrellárselas en la cara a alguien. Si a usted Dios lo rescató de algunas situaciones y lo libró, es para que sea luz para otros. No para que le digan: nah, hombre, yo me metí tantos días en ayuno y superé eso.
Ya lo superé. No se trata, a veces no se trata de ayuno. A veces se trata de que alguien nos oiga. A veces se trata de que tú hagas el papel al cual Dios te ha llamado a hacer. De eso se trata. ¿Ah? Muchas veces no solo se trata de oración, aunque todas estas cosas sean fundamentales. No, se trata de que tú escuches, que tú entiendas el problema de tu hermano. Amén. Cuando un alumno me dice a mí, pastor, yo no puedo seguir el estudio, yo no puedo por esto y por esto y por lo otro. ¿Sabe qué es lo que hago yo? Yo me voy a la presencia de Dios, le digo, Señor, esta persona necesita ser entendida. Y vengo y le digo yo, no hombre, échele ganas para adelante, le doy el pase. Yo entiendo su problema, yo sé lo que está enfrentando. Échele ganas, termine un día Dios lo va a recompensar por lo que está haciendo. Porque es importante darle seguridad a las personas. Usted como consejero, usted no puede brindar inseguridad. Usted mismo tiene que sentirse seguro de que Dios lo ha investido de sabiduría, le ha dado cobertura, le ha dado autoridad para poder ser luz y sal a las personas que están en penumbra, que están sufriendo terribles problemas emocionales, psicológicos, hermanos. Nosotros tenemos hermanos en las iglesias que están atrapados en prisiones de lo que sea, de cualquier vicio, de cualquier problema. Necesitan nuestra consejería, necesitan palabras sazonadas, amén, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, para que esas mentes que están pensando en quitarse la vida retrocedan y se ubiquen en el camino de Dios. Tenemos que darle seguridad a las personas. Si hacemos un censo en la iglesia, si le hacemos una radiografía a la iglesia, un escáner, encontraremos que mucha congregación está enferma. Mucha congregación tiene serios problemas psicoanalíticos, mentales, espirituales. Alaban a Dios, cantan a Dios, danzan a Dios, hablan de Dios, pero tienen serios problemas en su psiquis, tienen serios problemas en su mente, todavía no superan problemas del pasado, todavía, hermanos, están enemistados con su papá y con su mamá, todavía guardan resentimiento contra sus progenitores, todavía están resentidos con algún familiar. Entonces, eso es síntoma de enfermedad espiritual. Y ahí vienen las maldiciones generacionales, ahí vienen las maldiciones ancestrales, aleluya. Y viene todo esto convirtiéndose en un árbol de maldad que se apodera y se enraiza en los corazones de nuestros hermanos. Pero pregunto, ¿quién le da importancia a la consejería? ¿Quién le da importancia a las ovejas de acercarse y de preguntarles qué es lo que está sucediendo con tu vida? Nadie, porque ahora todo mundo quiere ser un profeta, todo mundo quiere ser un apóstol, todo mundo quiere su nombre en una pantalla, todo mundo quiere estar en una plataforma, todo mundo quiere ser alguien. Pero ¿qué de tu prójimo que se está muriendo, que se está ahogando en una crisis mental, gritando por dentro y no hay quien pueda extenderle la mano y rescatarlo de ese hoyo de desesperación, que sabe que su matrimonio se está destruyendo? Pero ¿quién lo salva? ¿Quién le ayuda? Sabe que su hijo está hundiéndose en las drogas, y quién hace algo para rescatarlo. No podemos salvar las almas con palabras arrogantes, no podemos rescatar las ovejas con palabras hirientes, con palabras ofensivas, con palabras de fe impuesta. No se trata de eso. Hay que oírlos, hay que acercarse, hay que aconsejarlos, hay que levantar batalla contra todos los argumentos erróneos del diablo que se están alojando en la mente de nuestros hermanos, señoras y señores. Entendamos esto. Debemos escuchar, debemos entender, debemos darle seguridad a las ovejas, a las almas. No solamente hablarles de la visión, aunque sea bueno.
Hay que hablarles que Cristo salva, que Cristo liberta al cautivo, que su palabra es necesaria, que su palabra es suficiente para poder liberar el alma cautiva. Por eso debemos renunciar a cosas mundanas en la casa de Dios, porque eso vuelve a meter a los hombres al mundo. Tenemos que sacar a la gente del mundo, men. Tenemos que sacarlos de ese rumbo. Tenemos que alinearlos en el camino que transforma. Veamos a este hombre, Job, un hombre que estaba en la memoria de Dios, un hombre en el cual Dios se gloriaba, porque Job había agradado a Dios. Job era un hombre, wow, impecable. Job estaba al nivel de Enoc. Job, bueno, si Dios le dice al diablo, hey, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Estaba en el nivel de Enoc. Job debía ser traspuesto. Pero ¿qué sucede? El Señor permite un tiempo de dificultad a Job para probar si en verdad era digno de que Dios se gloriara de él. Pero es allí donde la parte humana, es allí donde la fragilidad humana se da a conocer. Todos somos frágiles. Todos necesitamos quien nos oiga. Todos necesitamos quien nos escuche, quien vea nuestras lágrimas. Todos necesitamos, amados hermanos, todos necesitamos que alguien, usted no vea el manto que tiene esa persona. Usted no vea las cosas que Dios hace en esa persona. Vea lo que está por dentro. Elías hizo proezas y maravillas, pero salió huyendo. Salió huyendo a la amenaza de una mujer. ¿Y Dios lo condenó? No lo condenó Dios. No lo condenó Dios. Por tanto, el hombre no nos puede condenar. Veamos qué está dentro. ¿Quién es el que está dentro? Una persona que tiene miedo, una persona que enfrenta dificultades, una persona frágil, una persona que está sobrellevando cargas terribles. ¿Por qué el comportamiento suyo? ¿Por qué actúa así a veces? ¿Por qué anda alegre? ¿Por qué anda enojado o frustrado a veces? Entendamos esto. Amén. Entendamos esto y le aseguro que allí se cumplirá lo que Cristo dijo: llevad la carga los unos con los otros. Y esto debe de ser así. Eso es iglesia. Eso es confraternidad. Eso es lo que le dio la victoria a la iglesia primitiva. Ellos entendían los problemas de sus hermanos. Ellos comprendían los problemas de sus hermanos y suplían para las necesidades tanto físicas como espirituales. Veían que había pobreza, entonces pedían a los hermanos que donaran lo que tuvieran para ayudarles a otros. Eso se llama reconocer las necesidades de los demás. Eso es iglesia. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Amén. Dios no quiere espectáculos en plataformas, que eso es puro show mediático. Esas son cosas, aleluya. Está bien, hermano, no hay problema. Esas son cosas que pasan. Esas son cosas que pasan. Eso no causa ningún efecto. Eso no causa ningún efecto. Dios no deja de ser Dios. El Espíritu Santo no deja de ser Espíritu Santo por lo que nosotros hagamos en el templo. En lo que Él se glorifica es cuando nosotros ponemos nuestra vida a disposición de otros. Cuando nosotros invertimos nuestra vida a disposición de otros, ahí es donde Dios se glorifica, porque Cristo dio su vida por nosotros, como dice Romanos 5:8. Él se invirtió en cuerpo, alma y espíritu, y sangre, derramó su sangre para que nosotros alcanzáramos la vida eterna. Usted no puede estar acumulando conocimiento para encerrarlo dentro de su ser. Usted tiene que compartirlo, usted tiene que vertirlo, usted tiene que usarlo en favor de otros. Otra estrategia, Eliú confrontó
Confrontar a una persona quiere decir señalar sus fallas, pecados, malentendidos y aptitudes pecaminosas. La responsabilidad del consejero no es la de juzgar, condenar o culpar, sino que debe señalar cosas que el aconsejado quizás no ha visto o no ha querido ver. Cuando usted confronte a una persona, trate de ser amable. Esto no es para cualquiera. Lo siento, la consejería no es para cualquiera. Enfatice las cosas buenas que ve en ella y luego dele tiempo para responder. O sea, cuán importante es que nosotros conozcamos de relaciones humanas. Cuán importante es que sepamos tratar a los humanos. Cuán necesario es que usemos la educación para hablar. Cuán importante y necesario es que seamos, hermanos, sensibles a los problemas de nuestro aconsejado. Que esa persona sienta que está enfrente de alguien enviado de Dios. Amén. Que le escucha sus problemas, pero que también le confronta. Por eso es que la consejería, como ya dije en cierta ocasión, se debe de hacer desde dos campos, desde el campo mental y desde el campo del sentimiento. El corazón también nos puede traicionar, dependiendo de la persona que está enfrente de nosotros. Si es una amiga muy íntima suya o un amigo muy íntimo suyo, puede ser que su corazón lo traicione. Amén. Pero si usted direcciona su consejo desde la parte de la mente, le ayudará a evadir el sentimiento y le dará un consejo correcto. Y si tiene que decirle, mire, aquí fallaste, aquí te equivocaste tú. Por eso yo le digo que es importante, mire, el papel y la pluma. Porque cuando usted analice todas las cosas o todos los puntos importantes de lo que está hablando el aconsejado, usted, aquí está la falla. Es que mi esposa no deja de ser celosa, o mi esposo no deja de ser celoso, o que mire que nunca estamos en paz, siempre estamos peleando, siempre estamos discutiendo. Entonces, en esos apuntes usted se va a ir dando cuenta, aquí está la falla. Y usted con educación, con amabilidad, usted le dice a la persona, mire, fulana de tal, aquí yo veo que aquí es donde usted falló y esto está originando este gran problema. Es necesario pedir perdón, es necesario corregir, es necesario entender que aquí falló usted. Entonces la confrontación no es que usted le va a decir, mira, una pecadora, por pícara te pasó eso. No, 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 no. Olvide ese argot, olvide ese léxico, olvide esa palabrería de calle, porque no toda la gente entiende esto. No toda la gente, van a haber personas que tienen un nivel de educación y no le van a aceptar este vocabulario. Usted debe de hablar con educación. Amén. Y si no puede, pues pídele a Dios que le dé sabiduría para hablar. Y piense bien lo que va a decir, porque le voy a decir algo. Cuando usted se convierte en consejero, sus palabras producen un impacto psicológico mental en la persona. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para hablar, que nos permita el Señor pronunciar palabras sazonadas para que esa persona que nos va a escuchar tenga una recepción correcta de nuestras palabras y las pueda poner por obra, porque el consejo se pone por obra. Si usted vierte un mal consejo, si usted vierte un corazón, si usted vierte un consejo mal dado, yo le aseguro que va a tener un impacto negativo.
Bueno, aquí hay un comentario que me parece muy interesante. Em, bueno, hay varios comentarios muy importantes aquí que los voy a leer. Em, Dice, el ser servidora me permite estar permanentemente más cerca de la oveja. Excelente. Con estas herramientas que estamos dando aquí, le ayudarán a atender a esas personas que a veces no tienen acceso al pastor. Yo no sé por qué ocurre esto. A mí me da tristeza que iglesias grandísimas no tengan acceso los miembros a su pastor. La Biblia dice, y habrá un rebaño y habrá un pastor, y nada debe separar la oveja de su pastor, porque el pastor es dado, es puesto para servir a la oveja. Amén. Entonces, aquí hay otro que dice, también pastor, a veces los consejeros matrimoniales que buscan muchas personas terminan quedándose con el esposo de la que buscó el consejo. Conozco dos casos. Bueno, es una, es una tristeza. Yo he dicho aquí que cuando se busca consejería, por ejemplo, hay una de las cosas que vamos a ver en Ministro Aprobado que se llama los 5 enemigos de un pastor. Y uno de los enemigos de un pastor es que el sexo opuesto busca consejería en el pastor, ¿ok? Y muchas veces la mujer quiere que el pastor le escuche todos los problemas íntimos y a veces sexuales que está enfrentando ella y que el esposo no la está pues complaciendo. Entonces, ¿qué debe de hacer el pastor o el consejero? Puede ser un consejero, un diácono. ¿Qué debe de hacer? Este, ¿Qué debe hacer? Tener a su esposa a la par. Tener a su esposa a la par porque eso le sirve como un escudo. Porque a veces la consejerita, perdón, la aconsejadita, lo que quiere es cautivar al consejero. O sea, esas son estrategias del enemigo. Y está muy correcto lo que están opinando mis alumnos. Está muy correcto. Porque eso es algo verídico, es algo real. ¿Por qué ha ocurrido estos derrumbes ministeriales? Porque no han actuado con sabiduría. Nunca el sexo opuesto debe de ser atendido en privado y en soledad. Siempre debe ir acompañada o de su esposo o de su esposa, según sea el caso, para evitar estas cosas porque, el enemigo busca también destruir a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios. También se dio un caso de una muchacha que le dijo a otra que su esposo le era infiel, que Dios se lo reveló y era mentira y se destruyó el matrimonio. Este es otro problema de esas revelaciones diabólicas, ¿verdad? Que destruyen los hogares. Pero ¿qué sucede? El pastor debe estar cerca de esto porque es la autoridad de Dios allí para atender estos problemas. Amén. Toda esta problemática que se vierte así o que se refleja debe ser atendida por la autoridad de la iglesia. Ahora, tenemos otra estrategia aquí que dice, Eliú enseñó. En algunas ocasiones compartir verdades que el aconsejado necesita escuchar es una parte importante en el proceso de consejería. Existen diferentes formas de enseñar. En algunas ocasiones podemos hablar y dar información. En otras podemos hacer sugerencias, mire, acerca de cosas que los aconsejados pueden cambiar. Y con frecuencia los enseñamos con nuestro ejemplo, muy correcto. Como consejero usted debe reconocer que sus acciones hablarán tan fuerte o más que sus palabras. Era exactamente lo que le estaba diciendo. Mire, es importante entender que todo lo que usted le enseñe, le aporte al aconsejado, producirá un impacto, sea positivo o negativo. Cuando usted escuche el problema de alguien, pídale a Dios en su interior, Señor, dame palabras para poder ayudar a esta persona. Dame palabras. ¿Por qué? Porque lo que usted le diga, eso va a impactar en la vida de esa persona. Si usted ha recibido capacitación, podrá enseñar, podrá sugerir. Toda la capacitación que usted va recibiendo
la equipa de argumentos, herramientas, posturas, aportaciones, opiniones, sea de su profesor o sea de que haya leído un libro. Eso le ayudará a tener, como decir así, una mini biblioteca en su corazón, para que cuando se presente la necesidad de alguien, usted tiene de dónde echar mano. Y le recuerdo, sus palabras van a producir un impacto en esa persona. Sexto, Eliú dirigió su atención a Dios. Eliú mostró a Job cómo es Dios y le invitó a obedecerlo. Es importante hacer notar que esto sucedió al final del proceso de consejería, después de que Eliú escuchó y estableció una relación amistosa con Job. O sea, este es el puente correcto para que usted después direccione a esa persona, porque vaya, le voy a decir algo. En cierta ocasión viene una muchacha y me escribe a mí. Me escribe por Messenger: pastor, ¿por qué usted ignora a las personas? Cuando me escribió eso, yo me sentí como que explotó una bomba dentro de mí. Y le dije yo inmediatamente: ¿a qué se refiere con esto? ¿Cuándo me ha escrito usted a mí? No, me dice, yo le mandé lo saludé por Messenger y usted nunca me respondió. Pues fui yo a Messenger y busqué y le encontré. Pero hacía meses que me había escrito y yo no vi que me escribió. Entonces vine yo y le dije: yo le ruego que me perdone. Yo no le respondí su mensaje, perdóneme. No me di cuenta, ¿verdad? Yo atiendo un montón de gente y no me di cuenta. Yo le pido perdón. Entonces mire que se bajó la muchacha y me dice: bueno, este, la verdad, me dice, yo le escribo porque a mí Dios no me ama, el pastor no me ama, le he escrito y no se interesa por mí, no me responde, los hermanos no me aman, me acusan, no tengo trabajo, mi esposo no tiene trabajo, no hemos comido, he decidido quitarme la vida. O sea, en un segundo me dijo todo eso y dije yo: Dios mío, ¿qué hago, Señor? Y me encuentro con esto: redirigir a una persona hacia Dios nuevamente, cuando esta persona ya está diciendo que Dios no lo ama y que Dios lo ha abandonado. Entonces me agarré de esto y dije: ¿cuántos años tiene usted? Me dice: yo tengo 23. Le digo yo: está muy tierna en la vida para pensar así y para querer tomar esa decisión tan fatal. Le hice otra pregunta: ¿usted tomó en cuenta a Dios para tomar la decisión de formar hogar con su esposo y su familia? Me dijo: no, no tomé en cuenta a Dios. Le hice otra pregunta: ¿usted cree que Dios es culpable de que usted haya tomado esa decisión y ahora tiene un fracaso? Me dijo: la verdad, no. Entonces le dije al final: vuélvase a Dios, porque la Biblia dice que Él es amplio en perdonar y que Él es clemente con los que se descarrían. Aunque en la iglesia no la atiendan su problema, Dios va a suplir su problema. Dios la va a ayudar. Yo lo he visto en ciertas ocasiones. Dios la va a ayudar. Si tú te vuelves a mí, yo te restauraré. Dice la Biblia. Cité la Biblia en Jeremías: si tú te conviertes a mí, yo te restauro. Entonces, aquella muchacha bajó en la intención de suicidarse y entendió y reaccionó y dijo: es cierto, yo me he apartado de Dios. Y desde que yo me aparté me vino esto. Bueno, le digo, mientras Dios la tuvo en su mano, Dios estuvo con usted. Pero usted se apartó de Dios, Dios respeta su libertad, su decisión, y ahora las consecuencias están delante de usted. Vuélvase a Dios. Y mire, así hice que aquella muchacha volviese al camino. Amén. Y hubo un momento que tuve yo que ayudarle económicamente para que pudiera comer. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener siempre en mente que el único que puede resolver el problema humano de raíz se llama Dios. Siempre y cuando usted haga que el aconsejado reaccione y reflexione: yo cometí este error,
pequé en esta forma, tiene razón, hermana, yo pequé, voy a ir a pedirle perdón a Dios para poder corregir esto y que el Señor me ayude. Eso es lo que tenemos que hacer. Debemos ser cuidadosos y respetar a nuestros aconsejados, no forzándolos a aceptar el Evangelio, pero sí debemos hablarles de Cristo Jesús, quien es descrito en la Biblia como el admirable consejero. Él es quien finalmente trae paz, estabilidad y solución a nuestros problemas y quien además es capaz de enseñarnos los mejores métodos de consejería. Siempre debemos tener en cuenta eso. Amén. Que es el Señor. El consejero solo brinda el camino, solo da las directrices, solo da la ruta, pero quien finalmente hace una nueva criatura se llama Dios. Siempre, cuando el final de nuestra consejería, debemos encauzar las personas hacia Dios, nunca hacia nosotros. No hagamos las cosas de forma antropocéntrica, hagamos las cosas de forma cristocéntrica, no en torno a nosotros, ni a la visión, ni al pastor, ni a la iglesia, no, en torno siempre de Jesús. Él es el único. Veamos el ejemplo de Jesús. En Lucas 24 nos habla de la conocida historia de Jesús hablando con dos hombres que iban en el camino a Emaús. Esto sucedió el primer domingo de resurrección. Jesús había resucitado, pero los dos caminantes estaban confundidos acerca de los eventos de esa mañana. Mientras caminaban y conversaban, se les acercó Jesús y les dio consejería en medio de su angustia. Notemos su estrategia. 1. Jesús caminó al lado de los dos hombres. La consejería puede darse en cualquier lugar, en una oficina, en el hogar, en un cuarto de hospital, en una iglesia, un restaurante o aún en la calle, como en este ejemplo de Jesús. El consejero debe caminar en un contacto estrecho con el Señor, deseando ser instrumento al trabajar con las vidas de aquellos que necesitan ayuda. Eso es fundamental para nosotros. Van a haber situaciones en la vida en donde usted no podrá preparar su lugar para hacer una consejería. Van a haber momentos de eventualidad en donde de repente va en el autobús con alguien y ese alguien empieza a soltarse, como me sucedió una vez a mí que iba camino a Tegucigalpa, di consejería a una persona. Puede ocurrirle a usted en cualquier lugar. Lo importante es servir, ¿verdad? Lo importante es servir, porque desde el momento que esa persona ve en usted credibilidad y confianza para poder abrir su corazón, entonces usted debe de entender que es Dios que le está poniendo esa opción. Número 2, Jesús hizo preguntas. Se deben hacer preguntas, ¿verdad? Hay dos tipos de preguntas. Preguntas cerradas, las cuales el aconsejado puede responder en forma breve, tales como, ¿cuál es su nombre? ¿Es usted casado? ¿Tiene hijos? ¿Verdad? Esas son las preguntas que pueden formular. Esas son preguntas cerradas. 2. Preguntas abiertas. Estas raras veces se pueden contestar con unas cuantas palabras. Estimulan al aconsejado a hablar y permiten al consejero escuchar, tales como, no estoy seguro de que le pone triste. ¿Qué quiere decir cuando afirma que su matrimonio es infeliz? ¿Verdad? Son preguntas abiertas y no tan específicas o puntuales como cuando alguien quiere socavar algo, ¿verdad? Como cuando alguien quiere investigar algo de forma cauciosa, sino que son, como ya dije en el inicio, preguntas en términos general. ¿Qué quiere decir, hermana, cuando dice usted que su matrimonio es infeliz? ¿A qué se refiere? ¿Puede darme algunos ejemplos de lo que le ha desanimado? ¿Puede mencionarme algunas cosas que lo han desmotivado? ¿Puede decirme algo, algunas cosas que
que le han quitado la pasión por seguir al Señor. O sea, de todas estas cosas nosotros nos vamos a enfrentar y usted debe entender que las preguntas cerradas son las preguntas que generan una respuesta breve: ¿cuál es su nombre? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Etcétera, etcétera. Y las preguntas abiertas son en relación al tema que se está tratando, pero en forma general. Veamos lo que hizo Jesús. Él escuchó. La Biblia no afirma esto, pero está implícito, ya que Jesús habló poco durante la caminata a Emaús. Jesús sabía cuál era el problema, sin embargo, escuchó de todas formas, pues él se daba cuenta que es importante para los aconsejados hablar, tanto como lo es para nosotros como consejeros escuchar. Ya dije, es importante escuchar todo. Dígale a Dios: Señor, dame retentiva, dame esa capacidad de poder retener todo lo que mi aconsejado está hablando. Por eso le vuelvo a decir, es importante tener una pluma y papel para, si no tiene buena memoria, pues para ir anotando, ¿verdad? Número 4, Jesús confrontó. Al igual que Eliú confrontó a Job, Jesús les hizo notar a los dos hombres que habían hecho conclusiones falsas. Confrontar no es la única respuesta que el consejero puede dar. Existen otras posibles respuestas, ¿verdad? Bueno, es importante eso, hacerle entender a las personas que en dónde han fallado, en qué están fallando y qué es aquello que está produciendo el problema o lo está haciendo más grande. Los hombres en el camino de Emaús necesitaban cambiar algunas de sus formas de pensar acerca de asuntos espirituales. Por lo tanto, Jesús les enseñó cómo debían hacerlo. Dos de las grandes debilidades de los consejeros cristianos son el excesivo uso o la falta de uso de recursos espirituales. Bueno, el más grande recurso espiritual que nosotros tenemos a nuestra mano es esto: la Biblia. Es el más grande recurso espiritual. Ahora, después de tener en cuenta la Biblia, también es fundamental leer. También es muy fundamental leer. Ahora, en la iglesia, por lo general, no hay un ministerio de consejería. No, no hay un ministerio de consejería. Entonces, es por eso que los que se preparan deben tener esa facultad. Una pregunta: si usted confronta a la persona, pero no quiere reconocer que falló, ¿qué puedo hacer si ella no quiere consejería? Bueno, si una persona no quiere consejería y no quiere reconocer que ha fallado, simple y sencillamente usted tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque es como aquel que está sediento, que tiene pegado el paladar en la lengua, si es posible, pero no quiere que le den agua, ¿verdad? No quiere que le auxilien. Usted ve el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro caminó sobre las aguas, pero cuando despegó su vista de Jesús se hundió. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Dijo: sálvame, maestro, que me ahogo. Entonces, quien pide ayuda, hay que darle ayuda. Quien no reconoce su pecado, ¿qué dice la Biblia? El que confiesa su pecado alcanza misericordia, pero el que no lo confiesa, le va mal. Entonces, una persona que no quiere reconocer que ha fallado, entonces quiere vivir en ese problema. Y si no quiere consejería, déjelo, que camine todo lo que quiera. Va a llegar un momento en donde se va a estrellar y, como dice el dicho, ¿verdad? Al buen entendedor pocas palabras bastan, pero el burro entiende a leña. Entonces, ¿qué sucede? Si no quiso consejería, va a haber un momento en que se va a estrellar y ahí va a reconocer que tiene que pedir perdón por su pecado y venir a la consejería. Entonces el entendido a señas y el burro a leña. Bueno, Jesús enseñó, y esto es algo importante, ¿qué tiene el consejero para dar? Esta es la pregunta del millón. Si el consejero es un buen lector de la Biblia, le ayudará mucho.
Si el consejero es un buen lector de libros que potencien la consejería, por supuesto, le ayudará mejor. Porque como ya decía, no tenemos un ministerio exclusivo en la iglesia que funcione en la consejería, como por decir así un consejero. Normalmente esa carga la lleva el pastor o algunos diáconos, pero formalmente no hay un departamento de consejería espiritual en la iglesia, aunque lo debiera de haber, ya que el ser humano es el más problemático de la creación. Entonces, es importante tener recursos para enseñar. Amén. Es importante esto. Número 6, Jesús se arriesgó al involucrarse en la plática. Después de la larga caminata a Emaús, los dos hombres invitaron a Jesús a quedarse con ellos y él aceptó. Cuando nos involucramos en la vida de nuestros aconsejados, descubrimos que existirá una relación afectiva que tomará nuestro tiempo y energía. Por supuesto, si usted se abre empáticamente con su aconsejado, si usted le brinda su corazón, ¿verdad? Le brinda su corazón, si usted le es solución, esa persona mostrará gratitud, mostrará cariño, así como un alumno se encariña de su profesor, especialmente cuando le perdona las faltas, ¿verdad? Entonces, allí pues, eso, eso le ayudará, eso se va a crear una relación afectiva, ¿verdad? Eso es lo que se quiere. Bueno, Jesús los estimuló a ser independientes, otra estrategia. Los dos hombres ya no necesitaron depender del consejero, sino que fueron capaces de movilizar sus recursos basados en lo que habían aprendido. Se levantaron rápidamente de la mesa y regresaron a sus hermanos y hermanas en Jerusalén, compartiendo con ellos lo que había sucedido. Estos hombres pudieron darse cuenta que Jesús utilizaba una variedad de métodos en su consejería. Inciso A, ayudó a Nicodemo, con quien tuvo una discusión sobre asuntos intelectuales y teológicos. 2. Con la mujer en el pozo habló sobre la moral y utilizó una parábola para enseñarle. 3. Con la mujer sorprendida en adulterio fue perdonada hasta el punto que le instruyó a no pecar más. Y 4. Con los niños fue amable y estimulante. Esas fueron las estrategias de Jesús. Amén. No todo el tiempo vamos a estar hablando de temas intelectuales y teológicos con alguien, pero cuando se dé el caso tenemos que estar preparados. Por eso es importante prepararse. Amén. Es importante prepararse. Si alguien le viene con un planteamiento de una teología, de una doctrina errónea, tenemos que estar preparados para saber redireccionar a esa persona. Hay que estar muy preparados, ¿verdad? Y con el punto de la moral, con la mujer en el pozo, Jesús la llevó a su pecado. Has tenido 5 esposos, 5 maridos, y el que tienes ahorita no es tuyo. Entonces la direccionó a su pecado y esa mujer reflexionó y se arrepintió, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando el curso de la consejería cristiana, vamos al capítulo 4. ¿Alguna pregunta hasta este punto, hasta aquí? ¿Alguna pregunta que usted tenga? ¿O todo está claro? Bueno, vamos avanzando el curso de la consejería cristiana. Etapas del proceso de la consejería. Número 1, la etapa introductoria. O sea, esta es la ruta que debe seguir el consejero para hacer una consejería. Normalmente esto se plantea para aquellas personas que trabajan directamente en consejería cristiana, ¿verdad? Pero esto nos puede servir a nosotros para, para que el Señor nos mueva en la consejería. Si usted lo frecuentan muchas personas para consejería, aquí está
la hoja de ruta que usted debe de seguir para hacer su consejería más efectiva. La primera etapa es la introductoria, es donde clarificamos el problema. Es lo que decía yo, con el papelito y la pluma usted crea un perfil de lo que está escuchando. Inciso A, haciendo contacto. Es importante hacer el contacto con la persona. Amén. ¿Qué es cómo hacer este contacto? No simplemente por teléfono, no simplemente por un texto, sino el contacto personal. ¿En qué tiempo, en qué momento, cuándo, en qué lugar, de qué forma? ¿Verdad? Ahí le decimos, bueno, estoy dispuesto a escucharlo. ¿Cuándo quiere que atendamos esta situación? ¿Cuándo gusta usted? ¿Cuándo tiene libertad? Entonces usted se pone de acuerdo. Ahí hacen el primer contacto. Inciso B, se construye una relación. Al principio es muy importante establecer, es decir, esto le llaman rapport. Ahí eso quiere decir eh, como haciendo como abriendo una brecha para que el aconsejado sienta que ese consejero es la persona ideal para que le escuche el problema. Es decir, una relación cómoda, mutua, de confianza. Mire, que esta persona diga, bueno, yo veo que sí es creíble, que no voy a ir a contar mi problema, ¿verdad? Porque es algo que usted y yo debemos de controlar esto. Si alguien nos dice algo, no mencionarle nada a nadie. Entonces, el aconsejado se siente muy bien, se construye una buena relación. Durante esta etapa puede hacerse una evaluación en la cual tanto el consejero como el aconsejado revisen la relación, saquen algunas conclusiones tentativas. Bueno, aquí es donde se construye una relación, se le da las pautas al, al aconsejado de que el consejero es digno de confianza y que puede escucharle todo su problema. Inciso C, clarificación del problema. Algunas veces las personas están muy desconcertadas como para reconocer cuál es su problema. Saben que algo les está molestando en el caso específico de que no sepan qué está sucediendo. Aquí es donde se clarifica el problema. Pero en el caso específico de que sí se sepa cuál es el problema, es necesario que el consejero lo determine. Ah, ya sí que ya sé cuál es lo que está pasando. Ya sé. ¿Ok? Entonces anota. Este caso es de estrés posparto, qué sé yo, o lo que usted está enfrentando ahí. Muy bien. O también estrés producido por deudas, por incumplimiento de deudas. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Ah? Como consejero, su tarea es la de escuchar, observar y animar al aconsejado, haciendo preguntas breves que le ayuden a obtener una perspectiva clara de la personalidad. En cierta ocasión, una muchacha se me acercó a mí. Me dijo, pastor, yo necesito que usted me ayude a orar. Vamos a verle, pero ¿cuál es el problema? Mire, la muchacha fue sincera conmigo. Me dijo, pastor, me dijo, yo he visto que usted es un hombre muy serio, muy maduro y muy prudente. Yo tuve un problema, dice, yo tuve una caída, estaba en la iglesia y tuve relaciones prohibidas con un muchacho y yo necesito que usted me ayude a orar porque me quiero levantar. Pero también quiero que me ayude a superar este problema, me dijo así. ¿Cuál problema? ¿A qué problema se refiere? Es que míreme, mi pastor, donde yo me congregué, yo ahogada en el problema, le comenté, pero le digo yo, ¿usted se lo comentó a él solo o con la esposa? No, a él solo. Yo le dije que por favor orara por mí, yo me quería reconciliar, me sentía mal. Y oiga bien, hermano, oiga bien el asunto. Es que fíjese, le dice ella, que yo fallé con fulano de tal. Yo
tuve relaciones prohibidas con fulano de tal. ¿Y sabe qué le dijo el pastor? Hermana, le dice, ¿y a dónde fue? Le dice. O sea, eso la terminó de destruir. El pastor quería lujo y detalles, a dónde había sido y cómo había sido. Por eso yo le digo a usted, cuando usted concerte una consejería, sus preguntas nunca deben de ir al detalle, siempre deben de ir en el orden general. Si la persona detalla, usted manténgase neutro, usted manténgase inmutable, porque va a escuchar cosas que van a alterar sus emociones y usted debe mantenerse neutro. Hay cosas que le van a sacar lágrimas. Hay cosas que le van a sacar lágrimas, pero debe mantenerse neutro, porque esa es la posición del consejero. Amén. Esa es la posición del consejero. Nunca debe hacer preguntas que vayan a desviar la situación, como la acción de este pastor, ¿verdad? Que solo pasa en ayuno y oración y en vigilia, pero está cero en esto. ¿Va? Segunda etapa, el establecimiento de metas. Es solamente con la sabiduría de Dios que podremos ayudar a los que vienen a nosotros con problemas. Obviamente, la sabiduría de Dios excede todo lo que nosotros podamos alcanzar. Es cierto, pero tenemos que buscar esta sabiduría de Dios. Amén. ¿Y dónde la encontramos? En la capacitación, en la formación, en la lectura de la Biblia, en leer libros, por ejemplo, que hablen de cómo hacer consejería. Si usted se va a especificar o detallar en consejería solamente de matrimonio, tendrá que potenciar todo esto con libros que hablen acerca de cómo hacer consejerías matrimoniales, ¿verdad? Entonces eso es ese conocimiento extra. Es importante que veamos el proceso de consejería con una actitud de humildad y oración. Puede ser de ayuda el orar por nuestros aconsejados y por nuestra consejería antes y después de las sesiones. Mire, tome nota de esto. Y aún puede hacerse silenciosamente mientras habla a la persona que necesita de su ayuda. Algunos consejeros estimulan a sus aconsejados a hacer una lista de acciones específicas, las cuales pueden usarse para cambiar actitudes y conductas. Entonces, la etapa número 2, establecer las metas. ¿Qué es lo que queremos alcanzar en esta sesión? Sesión número 2. La sesión número 1 ya se sabe. Hacer el contacto, crear las condiciones necesarias para que el aconsejado sienta que usted es una persona de confianza, clarificar el problema, determinar el problema, crear un perfil del problema. ¿Ok? La segunda sesión, establecemos metas. ¿Qué queremos alcanzar en la segunda sesión? ¿Qué queremos alcanzar en la tercera sesión? ¿Cuántas sesiones considera usted que se puede tratar este caso? Todo dependerá de lo que usted va a enfrentar. Todo dependerá de lo que usted va a enfrentar. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a poder atender la problemática de nuestros aconsejados. Ahora, me quedo con esta frase. Es importante que veamos el proceso de la consejería con una actitud de humildad y oración. Recuerde, quien ilumina la mente del hombre es Dios. Usted no lo sabe todo, usted no lo entiende todo, usted no lo comprende todo. Siempre pida la dirección de Dios. Cuando va a atender una persona a consejería, ore, ore mucho antes de atender a esa persona para que sea el Señor iluminándole, ¿verdad? Siempre, antes y después de esto. Tercera etapa, busca de soluciones. No es fácil encontrar soluciones y trabajar para alcanzar las metas propuestas. Claro que no, porque hay casos que son bien complejos. Hay casos, escuche bien, que en la introducción se detecta que están más enredados que nunca. Y hay problemas que llevan años. Usted no lo va a resolver en un momento. Entonces hay que tratar de encontrar las posibles soluciones. El consejero tiene el reto de animar
a sus aconsejados a realizar la acción, aceptándolos y ayudándolos a intentar de nuevo cuando han fallado. Esa es la parte donde usted actúa. Y de repente el aconsejado dice, no, es que ya lo intenté, ya siento que ya no tengo fuerzas, pero usted es ahí donde activa nuevas fuerzas en esa persona y le dice cómo, qué es lo que puede hacer para resolver esa situación. También deben hacer sugerencias acerca de nuevas formas de actuar en cualquier lugar donde la solución antigua no ha funcionado y guiarle mientras trabajan en la solución del problema. Cada posible solución debe probarse y luego evaluarse, preferiblemente con la ayuda de un consejero. Si algo no funciona, debemos ver el problema de nuevo, discutirlo otra vez, reevaluar las ideas pasadas e intentarlo nuevamente. Esta es la etapa de buscar soluciones. 4. Etapa de cierre. Cuando el consejero y el aconsejado poseen un entendimiento del problema, han hablado en detalle acerca de esto, han alcanzado metas funcionales, amén, y principiaron a encontrar soluciones. Entonces ha llegado el tiempo de finalizar la consejería. La terminación de la consejería es el punto en donde el aconsejado se lanza a una fase de su vida donde tratará los problemas con más seguridad y contando con la ayuda de Dios. Mire, repito, cuando el consejero y el aconsejado poseen un entendimiento del problema, han hablado en detalle acerca de ello, han alcanzado metas funcionales y principiaron a encontrar soluciones. No es que al terminar la etapa de consejería ya se resolvió el problema, no. Aquí lo que se resolvió es el problema mental. Aquí lo que se resolvió fue el conflicto espiritual, el cruce de emociones negativas y positivas. El consejero encauzó a la persona hacia una fase donde puede enfrentar las dificultades y resolver los problemas con la seguridad de que tiene esa capacidad de hacerlo. Y por supuesto, contando con la ayuda de Dios. ¿Llegó a usted una persona destruida mentalmente? Usted, cuando terminó la consejería, salió de usted una persona renovada en la mente. Llegó diciendo que no podía, que era incapaz, que estaba acabado. Salió de su consejería diciendo lo puedo, estoy vivo y tengo la ayuda de Dios. De eso se trata la consejería. Vamos a ver, bueno, estos tipos de consejería los vamos a dejar para la siguiente visita. Hasta aquí vamos a cerrar con nuestros 2 capítulos de hoy. Quisiera saber si han comprendido lo que hemos hablado. Por favor, alguien que tenga alguna opinión, si ha tenido una comprensión de los 2 temas que hemos visto, puede opinar, no hay problema. Bien, parece que todo está claro, ¿verdad? Parece que todo está claro. Bueno, hasta aquí con lo que hemos visto, usted ya puede ir tomando en cuenta qué persona necesita consejería, ¿verdad? Que por supuesto quiera consejería, no como el caso que presentó la hermana allí, que no quiere consejería. Eso es difícil, no se le puede dar consejería a alguien que no quiere, sino que tiene que ser una persona que tenga necesidad, que esté pasando problemas y que sea una persona cercana a usted, amén, que le pueda atender para que usted le dé esa consejería. ¿Ok? Eso tiene que, eso tiene que ser así. Entonces vaya viendo eso y poniendo en práctica todo esto de la consejería después de que haya hecho no sé cuántas sesiones de consejería va a ser,
después de que usted considere que esta persona está respondiendo a la consejería y va evolucionando, entonces usted, pues recuerde cada sesión de consejería, si lo hace en físico, tome fotos de cuando usted está reunida con la persona. Gloria a Dios, tome siempre una foto, ¿verdad? Bien visible la foto. Si son 4 sesiones de consejería, siempre tome fotos. Y en cada foto, cuando usted haga su informe, entonces usted pone ahí sesión número 1, ¿verdad? Usted adjunta la foto y siempre informe, se trató el caso, por decir así, de violación sexual. Un ejemplo, va. No me va a poner el nombre, pero sí se va a ver la foto de la primera sesión. Entonces, tal y como dice la hoja de ruta, el contacto, ¿verdad? Se hizo el contacto, en qué lugar, qué día, a qué horas. Usted puede especificar, teníamos música cristiana en voz baja, el segundo paso que se hace, em, la clarificación del problema, o sea, todo conforme dicta lo que hicimos la lección número 4, esa es la hoja de ruta, ¿verdad? Esa es la hoja de ruta. Lo que dijimos en la lección número 4 es los 4 pasos, es la hoja de ruta para hacer una consejería. Luego usted pues se desenvuelve. Todos los detalles que usted encontró, usted me los puede anotar ahí. Encontré esto, encontré lo otro, se le dijo esto, se le aportó esto, se le dio este consejo, lo que usted quiera ampliar. Pero la lección número 4 que acabamos de ver es la hoja de ruta para su consejería en su proyecto. Exactamente como está así. Si usted estableció metas, usted puede enumerar ahí, se establecieron estas metas en la sesión 1, en la sesión 2, en la sesión 3, en la sesión 4, en la sesión 5. Y al final, usted dice, alcancé pues 4 metas de las 5 que planteamos, porque la otra meta pendiente, eso se llevará a cabo en cómo se desenvuelve el aconsejado. O sea, usted puede crear un informe muy bueno, amén, acerca de su consejería. Los pasos que están en la lección 4, esa es su hoja de ruta. Lo demás usted lo puede ampliar. Usted puede dar los detalles que usted quiera, excepto el nombre de la persona. Pero sí puede decir el caso que estaba tratando, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces vamos a terminar esta reunión aquí. Gloria a Dios.